Hace un par de meses, un domingo a la tarde, recibí una llamada desde Ushuaia. Era Camila, para contarme que su hermana Mariela, de 33 años, había fallecido de muerte súbita. Mariela era mamá de una beba de 3 meses y de un nene de 4 años. Toda la familia buscaba una explicación a la muerte de su hermana. En especial, el papá de los chicos tenía mucho miedo de que alguno hubiera heredado la enfermedad de su madre. Le expliqué a Camila que para hacer los estudios genéticos necesitábamos una muestra de sangre de su hermana. Por suerte la conseguimos y al mes tuvimos los resultados y encontramos una mutación en el ADN de Mariela compatible con una arritmia asociada a muchos casos de muerte súbita en mujeres puérperas. La pregunta era cómo seguíamos y decidimos estudiar a los hijos y encontramos que los dos habían heredado la mutación de su mamá. Sin embargo, la buena noticia es que contar tan temprano con esta información les va a permitir cuidarse para poder vivir muy bien por muchos años. Pensar en resolver casos como el de Mariela 5 años atrás hubiera sido ciencia ficción. Sin embargo, hoy la impresionante disminución en los costos de la lectura del ADN ha abierto un mundo de soluciones en el diagnóstico y la prevención de enfermedades. Hoy la genómica está cambiando la vida de millones de personas. Hace 25 años fundé mi primer laboratorio de diagnóstico de enfermedades genéticas y estudios de paternidad por el análisis del ADN. Dejé de ser una investigadora nerd para convertirme en una emprendedora apasionada por la genética. Para darles una idea, todas las semanas vienen al laboratorio unas 20 mujeres embarazadas que lo que quieren averiguar es si el bebé que están esperando podría tener, por ejemplo, síndrome de Down. También vienen hombres para averiguar si el hijo al que le dieron el apellido es su hijo biológico. Y llegan pacientes para confirmar el diagnóstico presuntivo de alguna enfermedad genética. Mi interés por la genética empezó en 4º año del colegio secundario, en una de esas clases, en la cual todos los alumnos estábamos preparándonos para dormirnos y esperar que la hora terminase. El profesor empezó a hablarnos de las leyes de Mendel, de los cromosomas, del ADN. Ahí me enamoré de la genética. Ese día de 4º año descubrí mi vocación y decidí que seguiría la carrera de biología para después especializarme en genética. Me atrevería a decir que en una época en la cual la mayoría de los alumnos seguían carreras tradicionales como abogacía, psicología o medicina, tomar la decisión de seguir la carrera de biología era mostrar un espíritu emprendedor. ¿Por qué? Porque había muy poca salida laboral. Prácticamente la única era trabajar como investigador en un laboratorio del gobierno y con salarios mínimos. Cuando estaba terminando mi carrera, empecé a buscar un laboratorio para trabajar en genética molecular e ingresé en el INGEBI, el Instituto de Ingeniería Genética y Biología Molecular, que en ese momento era más o menos como hoy trabajar en Google. En el INGEBI me enseñaron a pipetear, que es más o menos como aprender a dar los primeros pasos en un laboratorio de genética molecular. El trabajo me encantaba. Iba al laboratorio, planificábamos experimentos, estábamos pendientes de los resultados de los experimentos, sacábamos conclusiones, mucha adrenalina toda junta. En esa época conocí a Ariel, mi esposo, y me enamoré. Ariel era un biólogo que se iba al exterior a hacer primero un máster y después un doctorado. Y en ese momento me vi forzada a elegir. Y elegí seguir el camino desconocido, que era irme al exterior, porque así podía estar con mi novio y vivir la experiencia de trabajar en otro país. Pero a los 6 meses de haberme mudado al exterior y en las vísperas de casarnos, recibí la noticia de que mi mamá estaba muy enferma. Empaqué mis cosas y volví a Buenos Aires. Al poco tiempo volvió Ariel y por segunda vez en muy poco tiempo me vi forzada a elegir y elegí abandonar el proyecto de doctorado en el exterior y quedarme a vivir en la Argentina. Por suerte nos quedamos los dos y nos casamos y enseguida yo estaba otra vez trabajando en el INGEBI en mi tesis doctoral.
Cuando estaba terminando mi tesis doctoral, decidimos que nos quedábamos a vivir en la Argentina. Ahí me di cuenta que mi deseo era dedicarme a un tema que impactase directamente en la vida de las personas y, si era posible, en la salud. Justamente en esa época, la genética molecular comenzaba a utilizarse para diagnosticar enfermedades y para resolver casos de paternidad. Así fue como se me ocurrió la idea de abrir un laboratorio de diagnóstico de enfermedades genéticas por biología molecular en la Argentina. No había antecedentes. Como sola no me animaba, le propuse a Mariana, una compañera de la facultad, que se sumase. Y las dos juntas pusimos en marcha el plan para armar el laboratorio. Para mi sorpresa, cuando dentro del mundo académico yo comentaba mi decisión de fundar un laboratorio de diagnóstico de enfermedades genéticas, muchos me cuestionaban, me decían: vos estás loca, ¿cómo te vas a ir del INGEBI? ¿Sabes cuánto daría la gente por trabajar ahí y vos te vas? En realidad yo no tenía muy en claro mi futuro, pero en mi ADN, cuanto más desafiante es un proyecto, más me atrae. Y si bien el proyecto del laboratorio parecía un poco una locura, tuve la suerte de contar con el apoyo incondicional de dos personas, de mi esposo y de mi papá. Apoyo que después se plasmó en términos de la inversión que tuvimos que hacer para el armado del laboratorio. En el año 1991, con mi hijo Sebastián de 1 año corriendo por los pasillos de la facultad, yo presentaba mi tesis doctoral y planificaba el lanzamiento del primer laboratorio de diagnóstico de enfermedades genéticas de la Argentina. Unos meses más tarde, embarazada de mi hijo Pablo, inaugurábamos biología molecular diagnóstica. 2 años después, en pleno trabajo, nacía mi hija Lili. Esto se llamaba Mujeres Emprendedoras en los 90. ¿Cómo elegimos a nuestros socios de biología molecular diagnóstica? Primero, fuimos y le contamos nuestro proyecto a 2 investigadores muy reconocidos y muy cercanos a nosotras, y se sumaron. Después fuimos los 4 y les contamos el proyecto al dueño del importante laboratorio de análisis clínicos, que también se sumó. Su condición fue que le aportaba el know-how del negocio a cambio del 50% de las acciones del emprendimiento. Cuando habían transcurrido casi 10 años de la fundación de mi primer emprendimiento, sentí que quería ir por más. Sentí que quería un laboratorio del cual yo fuera más dueña. En algún sentido, biología molecular diagnóstica funcionaba como un apéndice de un laboratorio mayor. Y si bien ahí yo había adquirido muchísima experiencia, ya estaba en condiciones de pensar en fundar un laboratorio en el cual yo tuviera un rol más protagónico, de fundar una empresa de la cual yo fuera una de las accionistas mayoritarias. Le propuse a Mariana que reformulemos nuestro proyecto de laboratorio y fundamos el laboratorio Genda. Con Genda nos propusimos crear una marca que se asocie con el diagnóstico genético y trabajar para que esta marca se instale en la comunidad médica. Nuevamente, el armado de Genda lo fondeamos con nuestros propios recursos. Después de 15 años de trabajar en el laboratorio, habíamos entregado los resultados de unos 6.000 casos de paternidad, hermandad, abuelidad. Todos los días nos llamaban por teléfono hombres y mujeres muy angustiados que nos preguntaban: ¿el estudio de ADN es 100% seguro o puede haber errores? ¿Puedo hacer una prueba de paternidad con mi hijo, aunque la madre no se presente? ¿Cuánto demora el resultado? Nosotras desde el otro lado del teléfono los escuchábamos, los apoyábamos, nos convertíamos casi en psicólogas especializadas en ADN. Sabíamos muy bien que cada resultado que entregábamos transformaba la vida de muchas personas. Fabián recién se había divorciado y era el papá de 2 hijas. Cuando pensaba que jamás volvería a enamorarse, conoció a Marcela, una joven de 22, y se enamoró. Después de un tiempo, Marcela lo invitó a su casa a cenar para que conociera a su mamá. Cuando Fabián vio a la mamá de Marcela, inmediatamente la reconoció. Era Roxana, su novia de los 17 años. Ni Roxana ni Fabián dijeron que se conocían.
Unos días más tarde, Roxana lo llamó por teléfono para decirle que tenía que hablar con él personalmente. Se encontraron en un bar y Roxana le contó que cuando él la había dejado, ella se había enterado de que estaba embarazada. Pero como nunca había querido obligarlo a ser el padre de una hija que no había buscado, jamás se lo había dicho. En ese momento le estaba diciendo que Marcela era su hija biológica. Cuando Marcela escuchó esta historia quiso corroborarla y junto con Fabián se presentaron en nuestro laboratorio para realizarse una prueba de paternidad. Mientras le tomábamos las muestras, nos confesaron su historia de amor. Y el resultado fue que Fabián tenía una probabilidad mayor del 99.99% de ser el padre biológico de Marcela. Después de 15 años de imaginarme cómo seguían las vidas de todas estas personas después de recibir los resultados de una prueba de ADN, comencé a preguntarme cuál era el impacto social de todos los estudios que realizábamos. ¿Qué le pasa a ese hombre cuando después de una prueba de paternidad descubre que el hijo que ha criado como propio no es su hijo biológico? ¿Qué le pasa a ese chico? Y así podría seguir y seguir enunciando una lista de mis interrogantes, todos relacionados con el impacto social de las nuevas tecnologías del ADN, porque lo que realmente estamos viviendo en estos últimos años es una nueva revolución científica, la revolución del ADN. Y mientras todas estas preguntas daban vuelta por mi cabeza, por suerte para mí, mis hijos ya tenían 10, 12 y 14 años y yo más tiempo libre para reflexionar. Y mientras buscaba las respuestas a estas preguntas, se me ocurrió la idea de empezar a escribir. Y después de publicar varias notas en diarios y revistas, se me ocurrió la idea de escribir un libro. Una idea que me entusiasmaba, pero me daba miedo. Miedo de que el contenido no fuera interesante, miedo a escribir mal, miedo a no lograr atrapar a los lectores. Gracias al apoyo de varias personas me animé. Y hoy puedo contarles que escribí 3 libros que relatan historias reales alrededor de la genética y las nuevas tecnologías del ADN y analizan temas como la identidad biológica, la infidelidad y la mentira. De hecho, uno de mis libros se llama ADN, el detector de mentiras. Una de mis obligaciones es estar siempre muy atenta a los nuevos estudios genéticos que se van ofreciendo y, por lo tanto, también a las nuevas empresas de genómica que van apareciendo en todo el mundo. Así fue como un verano leí acerca de una empresa de medicina personalizada que recién aparecía en Estados Unidos. La medicina personalizada analiza el ADN de las personas para determinar características relacionadas con la nutrición, el metabolismo, el ejercicio físico o el riesgo de desencadenar algunas enfermedades como la diabetes o enfermedades cardiovasculares. Me contacté con esa empresa para proponerles ofrecer los estudios de medicina personalizada en la Argentina. Unos días después nos tomamos un avión, viajamos a Estados Unidos y nos reunimos con el CEO de la compañía y nos dieron la representación exclusiva para vender los estudios de medicina personalizada en Argentina y países limítrofes. Sin embargo, para tomar esta representación nos exigían que prepaguemos 250 estudios, lo que significaba una inversión de aproximadamente $200.000. La propuesta era que nosotros le tomábamos las muestras a los pacientes, las enviábamos a Estados Unidos para que las procesaran y ellos online los mandaban los resultados para entregarle a los pacientes. Todo un cambio de metodología de trabajo. Pero en el mundo del emprendimiento hay que saber renovarse y reinventarse constantemente, como persona, como emprendedor y en el propio negocio. Tomar una representación fue pensar en un nuevo modelo de negocio en el cual debíamos combinar nuestro know-how de la genética con una importante inversión dirigida a divulgación, marketing y comercialización. Si bien en la Argentina no teníamos competencia, la medicina personalizada recién aparecía en todo el mundo. Entonces seguramente íbamos a tardar bastante tiempo en lograr vender un número importante de estudios. Por estos motivos, el riesgo de la inversión era alta y decidimos, por un lado, independizar este proyecto del DGenda y, por el otro lado, buscar inversores para que nos acompañen en esta nueva aventura. El resultado fue una nueva empresa que llamamos SoyGen. Y por primera vez, además de nuestra inversión personal, incorporábamos inversión de terceros en un emprendimiento.
Y si hay un momento de mi vida en que me sentí diferenciada como mujer, fue en esta etapa. Cada vez que me presentaban posibles inversores, eran hombres o grupos liderados por hombres. Cada vez que me sentaba en una mesa de negociación, ya sea con abogados, con consultores o con inversores, eran 6, 7, 8 hombres y yo. Ahí tomé verdadera conciencia de las pocas mujeres que hay trabajando en emprendimientos dentro del área de ciencia y tecnología en Argentina y Latinoamérica. Nunca fui feminista, pero siento que las mujeres de todo el mundo vamos a tener que invertir todavía mucho tiempo y esfuerzo para ocupar muchos y diferentes espacios laborales. La experiencia que gané en SoyGen me sirvió para buscar nuevas representaciones de estudios genéticos para Agenda. Para entender mejor por dónde venía lo último en diagnóstico genético, empecé a viajar más a congresos internacionales y ahí conocí a las empresas de genómica que están liderando el mercado internacional. Y hoy en Agenda tenemos diferentes alianzas de trabajo con empresas americanas y europeas. Quiero destacar que eventos como este son esenciales para conocer lo último en emprendimiento, para hacer contactos, para crear redes, para abrirse la cabeza. Hace unos años, Albertina Carri, una cineasta, y Marta Dillon, una periodista, me propusieron producir una miniserie para televisión basada en mi libro ADN, el detector de mentiras. La idea me pareció fascinante. Tuve la oportunidad de interactuar con los guionistas, tuve la oportunidad de interactuar con los actores, tuve la oportunidad de conocer un mundo totalmente diferente al mío, pero también apasionante. La miniserie se llamó 23 pares, se lanzó en el año 2012 y se transmitió por un canal de aire. Hoy miro para atrás y veo una vida llena de emociones y decisiones muy importantes que marcaron mi destino. Veo una vida llena de planes muy interesantes que muchas veces tuve que abandonar por seguir mis pasiones y mis valores. Hoy miro el presente y me emociono pensando en la familia que construyo día a día, con mi marido y con mis hijos. Y siento cómo disfruto de la vida cotidiana que oscila entre el trabajo en el laboratorio y la escritura. Y veo el futuro, que ya me empieza a hacer cosquillas, seduciéndome con nuevos proyectos y nuevos desafíos. Muchas gracias.